El ciclo económico, a ver, esto es la evolución del PBI. ¿Se acuerdan lo que era el PBI real, no? ¿Alguien, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede decir lo que era el PBI real? ¿Los escuchó? ¿Alguien? ¿Nadie se acuerda que era el PBI real? La estoy grabando. Claro. ¿Cuál era la diferencia? O el nominal por ahí es más fácil. ¿Qué era el nominal? Ponele. No está mal, pero no está bien del todo. O sea, va, no está claro. Pero sí. Nominal básicamente es, supongo que cada uno de estos números es un año. El año uno, te fijas, todas las cantidades que se produjeron, perdón, los multiplicas por los precios de ese año y te va a dar este número. El año 2 hace lo mismo. Todas las cantidades de bienes y servicios que produjiste lo multiplicas por los precios de ese año, te va a dar este número. Ahora, si esto en vez del PBI real fuese el PBI nominal, no sabes si este crecimiento que te muestra el gráfico se da porque subieron los precios o porque subió la producción. ¿Está? Ese es el problema del PBI nominal. Cuando no existe inflación, el PBI nominal te sirve bien porque, digamos, no suele haber aumentos de precio que, no, digamos, que respondan a depreciaciones de la moneda. En cambio, el PBI real lo que hace es quitar del análisis el efecto de los precios. El PBI real lo que hace es toma todas las cantidades de bienes y servicios producidos del año uno y los multiplica por los precios del año uno y en el año 2 agarra todas las cantidades de bienes y servicios producidas del año 2 pero los multiplica por los precios del año uno. Entonces lo que te quitas en el gráfico del PBI real es el efecto por la variación de los precios. ¿Se entendió? O sea que el PBI real te va a mostrar cuánto varía la producción, no cuánto varían los precios. ¿Ah? Que por ahí es lo más interesante. La economía crece si crece su producción, si crece el valor generado por esa economía, no si crecen los precios porque la moneda vale cada vez menos. ¿Está bien? No está mal, igual lo dijiste al revés. El nominal muestra el aumento de precios, el real muestra el aumento de las cantidades. Igual tampoco es muy así porque el nominal te muestra las dos cosas. ¿Está bien? Va a caer si cayeron las cantidades producidas, pero va a subir si aumentaron mucho los precios. De hecho, acá a ver, había un gráfico, acá, eh, ¿está bien? Este verde era el PBI nominal y este era el PBI real. Si ven, los dos crecen acá en esta parte, iban los dos casi igual porque no existía inflación. Entonces los precios de todos los años eran más o menos los mismos. En cambio, a partir del año 2002, esto es datos reales para la Argentina. El PBI nominal se empieza a separar un montón del PBI real, que crece mucho más lento, porque además de estar creciendo un poquito la producción, además crecen mucho los precios. ¿Está bien? Entonces, lo, sí, bueno, después mira el video. Los dos miden la producción. Este, además, el PBI nominal, está afectado por los cambios de precio. Si quieren, vemos el tema de hoy que es muy cortito y después hacemos un repaso. ¿Vale? Que igual la unidad es cortísima. ¿Les parece? Entonces, eh, lo de hoy, bueno, ciclo económico. Entonces, esta es la evolución del PBI real a lo largo del tiempo. Básicamente, ¿para qué les hacía el comentario de esto de PBI real? Esto es en lo que va variando la economía hasta creció del año uno al 2, sufrió una contracción del 2 al 5, después se recuperó hasta el 7, volvió a caer hasta el 9 y después siguió creciendo. ¿Está bien? Esto tiene una tendencia de largo plazo. ¿Todos entienden lo que es una tendencia?
Claro, exactamente. La tendencia a largo plazo o el comportamiento a largo plazo de la economía es crecer. ¿Tá? Lo normal que pasa con los países es que vayan creciendo, no que vayan cayendo. Si ustedes miran la evolución del PIB de todos los países del mundo, salvo contadísimas excepciones, donde tristemente estamos incluidos, el PBI va creciendo a lo largo del tiempo. Igual, ojo, si te fijas en largo plazo, el PBI de la Argentina creció un montón, pero en los últimos años está estancado. Pero bueno, volviendo al tema, hay una tendencia a largo plazo y si te fijas, la información real, digamos, después lo que pasa, muy rara vez esté justo por donde pasa la tendencia, sino que va a estar un poquito por encima o un poquito por debajo. ¿Está bien? A ver, esto que dice acá, las economías no crecen de manera uniforme, como es la tendencia, que no tiene mucha variación, sigue la tendencia, sino que vos tenés años de expansión, como puede ser el año 2, del año 5 al 7 hubo expansión, del 9 al 12 también, pero después tenés años seguidos de periodos de depresión, ¿está bien? Fíjense que una vez que llegaste al año 2, la economía se contrajo hasta el 5, todos estos años, después vuelve a crecer. ¿Está? Entonces, estas fluctuaciones o estas variaciones respecto de la tendencia, estos crecimientos por encima de la tendencia o caídas por debajo de la tendencia, son los que componen el ciclo económico. ¿Tá? El ciclo económico se viene a referir a algo, saben lo que es algo cíclico, ¿no? Algo que pasa todo el tiempo, algo que se repite y que tiene digamos, un proceso. Entonces, bueno, las fluctuaciones ascendentes y descendentes de la producción, los precios y el empleo componen el ciclo económico. Básicamente, volviendo al gráfico, podemos entonces distinguir las distintas fases del ciclo. Si nosotros nos fijamos en estos años que seleccioné en amarillo, del 1 al 2, del 5 al 7 y del 9 al 12, claramente la economía está creciendo. ¿Tá? Si bien no en todos los momentos va a estar por encima de la tendencia en esos años, pero sí estaba mostrando crecimientos. Entonces esa es la etapa de expansión del ciclo. La etapa de expansión del ciclo, que quiere decir, son años en los que la producción crece, donde la inflación es relativamente baja o no hay inflación, donde el desempleo baja, o sea que la gente tiene cada vez más empleo. ¿Por qué va a tener cada vez más empleo? Porque hay cada vez más producción. Y al mismo tiempo que la gente tiene cada vez más empleo, ¿qué pasa con la demanda? ¿Qué les parece que pasa con la demanda si la gente tiene cada vez más empleo? Exactamente, al tener la gente más empleo, o en general haber menos gente desempleada, hay más gente con plata para consumir. Entonces, como decía ella, la, la capacidad de compra de la sociedad crece, entonces sube la demanda. A ver, ¿y por qué tiene estos, por qué, por qué se les ocurre que esto no debería derivar en una etapa de crecimiento eterna, si la gente tiene cada vez más plata? No necesariamente eso es un problema y no por eso existen los ciclos. Aunque, eh, digamos, el hecho de que la gente se endeude para consumir sí, sí tiene un efecto secundario que por ahí ayuda a los ciclos. Pero básicamente, a medida que sube la demanda, a ver, podemos pensar que en estos casos hay un exceso de oferta, ¿no? Entonces la gente, a medida que va creciendo la demanda, sigue habiendo oferta para satisfacer esa demanda, ¿está bien? Entonces las empresas dicen, che, está creciendo la demanda, vamos subiendo la producción. Y esto va a seguir así hasta qué punto. Algo que vimos alguna vez. La inflación va a ser uno de los principales problemas, pero ¿por qué se va a dar inflación? ¿En qué situación hay inflación? Según lo que vimos el año pasado, ¿no? Sin ir a motivos. Exactamente. Perfecto. Entonces, la demanda sigue creciendo. ¿Qué pasa con la oferta? Vos sos una fábrica. Lo que hablábamos antes, cuando venís de un periodo mal, después de un periodo malo, vos tenés mucha qué. ¿Se acuerdan? Mucha capacidad ociosa. ¿Se acuerdan lo que era la capacidad ociosa? Claro, vos tenés, por ejemplo, 10 fábricas
y como venís de un periodo de contracción, hoy estás usando solamente 6. Entonces tenés 4 fábricas, 4 máquinas que están paradas y no las usas para nada. Entonces, a partir de ese punto, si empieza a crecer mucho la demanda, vos a medida que necesitas vas prendiendo máquinas. El tema es que acá usabas 6, acá 7, 8, 9 y acá usas las 10. Entonces, si sigue subiendo la demanda y vos no tenés más capacidad ociosa, hay algunos que van a tomar la decisión de invertir más y crecer digamos, incrementar la empresa, pero hay otros que no, que van a decir, no, la verdad que me sale muy caro, yo hasta acá llegué y estoy bien. Entonces ahí se va a generar que la demanda va a seguir creciendo y la oferta no. ¿Está? Porque los empleados de todas las empresas que estuvieron produciendo cada vez más están ganando cada vez más plata, porque los dueños de esas empresas están ganando cada vez más plata, y por lo general toda la gente que está en esa economía está ganando más plata, ¿y qué hace con esa plata? Si no lo usas para invertir, lo usas para consumir. Y como alguien dijo por ahí, eso va a generar inflación. ¿Ah? Entonces ahí medio que se empieza a desequilibrar todo. En estos momentos suele haber excesos de demanda porque la oferta no llega a responder lo suficientemente rápido y cuando no ajustas por cantidades, o sea, cuando no tenés más cantidades para ofrecer, lo que haces es subir el precio porque tenés mucha gente peleándose por tus productos. ¿Sabes? Como habíamos visto en micro, eso va a hacer que los precios vayan subiendo, a medida que los precios suben cae la demanda, a medida que cae la demanda bajan las ventas, a medida que bajan las ventas volvés a pagarle alguna máquina, echás a algunos empleados y demás, entonces entras de vuelta en una fase, digamos, de contracción de la economía. ¿Se entendió? Entonces, estas etapas en donde cae el PBI, así como las partes amarillas se llaman expansión, las partes donde cae el PBI se van a llamar recesiones. ¿Sabes? ¿Les suena la palabra recesión? ¿Sí o no? Bueno, debería, porque estamos en recesión prácticamente por lo menos una vez cada 2 años, eh, y desde los últimos 10 años que estamos en recesión casi permanentemente. Entonces, básicamente el ciclo se compone de estas dos fases largas, digamos, la fase de expansión y la fase de recesión del ciclo. En una estás creciendo, en otra estás cayendo. Y después también tenés, digamos, los picos estos que son el auge de la economía o la cima. Auge quiere decir el momento máximo. ¿Ah? Vamos a suponer que un ciclo es de acá hasta acá, tenemos un auge y además vamos a tener algún punto mínimo, que son las recesiones o fondos. ¿Tá? Entonces vos tenés la expansión, llegás al auge o a la cima del ciclo, se dan acá algunos problemas inflacionarios, la inflación después causa un montón de problemas que dificultan la producción y más que nada la inversión. Entonces eso hace que entres en una etapa recesiva del ciclo hasta donde llegás al fondo del ciclo, entonces tenés una cima o un auge y un fondo del ciclo, ¿está bien? Y en el medio las etapas de crecimiento y de caída, o de expansión y de recesión. ¿Por qué pasa esto en vez de seguir directamente digamos, la tendencia a largo plazo? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué pasa esto en vez de que pase esto? En vez de que pase esta línea violeta. ¿Cómo? Acuérdense, esto es lo que realmente pasa con la economía y esta es la tendencia de largo plazo. Obviamente lo ideal sería que se dé un crecimiento un poquito más lento, pero sin altibajos, ¿no? Para que no haya desempleo. Ahora, ustedes piensen que esto, además de ser un dibujito en una pantalla, es, no sé, como ahora en la Argentina, un 50% de pobres. ¿Está? Entonces, ¿qué dije yo? Está bien, pero ¿por qué piensan que la economía se comporta de esa forma en vez de evitar los crecimientos muy fuertes y las caídas muy fuertes? ¿O qué piensan que sería peor? ¿Lo que realmente pasa o que el mundo creciese a este nivel? La respuesta se la doy yo. Esto sería lo deseable, esto es mucho mejor. O sea, si bien el crecimiento es un poco más lento,
en estas etapas tenés gente que se tira por las ventanas. No sé, en 1929, 30, cuando se dio la crisis de la bolsa de Nueva York, la gente literalmente se pegaba un tiro en la cabeza. Gente que tenía 10 palos pasó a tener cero, o más. Gente que tenía 500 palos pasó a tener cero. Y también, de vuelta, en Estados Unidos, que es la potencia número uno, el 20% de la población no tenía trabajo, que es como decir que acá la mitad de la gente no tenía trabajo. Entonces, digamos, tienen consecuencias muy negativas las partes recesivas del ciclo. Pero bueno, ¿qué pasa? Eh, digamos, como todo lo demás que hacemos las personas, no es perfecto, no es muy fácil. La gente no es que tiene estos gráficos en tiempo real y de repente la computadora le dice, che, ojo que estamos llegando acá, afloja un poquito, no suba los precios. La gente va a tratar de, digamos, vos tratás de hacer la mayor cantidad de plata posible para cuando venga este momento. Entonces el empresario no dice, a ver, piensen que esto es competencia. Si un empresario empieza a aflojar acá la producción o los precios, pero básicamente la producción pierde la competencia contra los demás competidores. Nadie tiene no es que hay un semáforo al final del ciclo que te dice, che, ojo que ahora se viene la recesión. De hecho, por lo general estas recesiones son bastante abruptas, digamos. O sea, las caídas, los crecimientos suelen ser un poquito más lentos y las caídas son más cortas pero más fuertes. ¿Tá? Eh, a ver, ¿qué pasó en la última crisis de, ¿se acuerdan la crisis de las subprime o de las hipotecas? ¿Le suena o no le suena para nada? Sí, en verdad, sí, en Estados Unidos, pero también mucho en Europa, en España. La de la película esta de Big Short, no, Margin Call, creo que la vieron. La de las hipotecas, que uno sacaba un crédito. Acá en Argentina, claro, ¿saben lo que es una hipoteca? Hipoteca básicamente es, che, prestame $400.000 y yo te doy de garantía mi casa. Entonces estoy hipotecando mi casa. Si no te pago, te quedas con mi casa. ¿Qué pasó? En Estados Unidos se pusieron de moda, y ojo, también se ponen de moda porque la gente común no sabe ni lo que está comprando, varios activos sobre, a ver, siempre que hay un activo financiero vos podés hacer un activo sobre ese activo financiero. ¿Qué quiere decir? Yo le presté plata a un montón de gente y otro tipo me dice, bueno, ¿vos estás seguro que vas a recuperar esa plata? Sí, bueno, entonces yo te presto plata sobre en vez de que yo le dé una garantía real, le doy, mirá, me deben toda esta plata, esta es la garantía, ¿se entiende? Es como que alguno de ustedes, no sé, Joaquín le pide plata a Valentina y Valentina le dice, bueno, me tenés que dar una garantía. Y Joaquín le dice, bueno, yo no tengo nada de plata, pero Martina me debe 30.000 pesos. Así que vos prestame 30.000 pesos, si yo no te puedo pagar, le pido la plata a Martina y te paga. ¿Está? Que hasta ahí no parece tan raro. Pero cuando Martina hizo lo mismo con la que le prestó plata a ella y el que le prestó plata hizo lo mismo, con que uno no pague la deuda se caen todas las deudas, ¿entienden? ¿Cómo? Te escucho muy mal. No te escucho bien, Juaco. La verdad que no sé, pero esto sí fue lo que pasó en la crisis esta de las películas estas, de Margin Call. Básicamente, todo el mundo sacaba hipoteca, yo sacaba una hipoteca, compraba una casa, después hipotecaba esa segunda casa para comprar una tercera, hipotecaba la tercera para comprar una cuarta. Es más, en Estados Unidos vos podés hipotecar varias veces tu casa. Entonces, con que no pagues un crédito ya se genera digamos, un quiebre en cadena de todos los préstamos. Entonces, hasta que no quiebra el primero, hasta que el primero no deja de volver, vos seguís vendiendo cada vez más de estos activos. Entonces no pasa nada. O muy poca gente se da cuenta que eso es una bomba de tiempo. ¿Por qué? También porque hay mucha gente que no le interesa ver que es una bomba de tiempo. Los bancos se están llenando de plata, los vendedores se están llenando de plata por comisiones y demás, y muy poca gente está dispuesta a decir, che, ojo con esto que estamos vendiendo, que me parece que se va toda la mierda. Bueno, finalmente fue lo que pasó, y por eso de un día para el otro, las casas que estuvieron subiendo su valor todos los años un poquito más, de un día para el otro valen la mitad. ¿Por qué? Un día sobran casas que nadie puede pagar, entonces nadie las quiere. ¿Tá?
Por eso, digamos, nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe exactamente cuál es el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio y todo eso, sino que todos tratan de conseguir el máximo beneficio posible. Y eso, si bien hasta ahora probó ser la forma más eficiente para generar riqueza o para generar crecimiento económico, está lejos de ser una forma perfecta de previsión de lo que va a pasar, ¿no? Así que bueno, volviendo a la presentación, tenemos entonces estos cuatro momentos del ciclo, ¿no? La expansión, el auge o la cima, la recesión y el fondo. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Esto un poco ya lo charlamos. ¿Qué pasa en los momentos de expansión? Crece mucho la producción, entonces baja el desempleo, porque con más producción necesitas más empleo. Sube la riqueza y la renta de todas las personas, tanto de los dueños de las empresas como de los empleados. Y entonces crece el consumo, lo que empuja la demanda. O sea, lo que quiere decir que sube la demanda. Entonces, pegás esta vuelta y empezás a crecer, y empezás a crecer, y empezás a crecer, y empezás a crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que entras a una etapa recesiva, que, como les decía, suele ser un problema de exceso de demanda y de una reacción de la oferta que es muy lenta, entonces terminan ajustando por precio en vez de por producción, y se da una contracción de la demanda, cae la producción, crece el desempleo, cae la renta y los precios. ¿Está? Acá por ahí serviría agregarle que en el momento de auge se empieza a generar inflación, que es lo que causa todo esto. ¿Está? Básicamente eso es el tema de los ciclos. Hay mucho más para estudiar ciclos, después se puede estudiar teorías de crecimiento económico, pero es mucho más largo. La idea de esta unidad introductoria es que más o menos entiendan de qué estamos hablando cuando nombramos los temas. Así que hasta acá va a ser la primera actividad con nota. Así que bueno, como les prometí, el tema era muy cortito. Si quieren, ahora hacemos un repaso de todo. Así la clase que viene ya les tomo alguna actividad con nota. ¿Dale? Igual lo hacemos rápido, porque esto ya lo vimos, básicamente para repasar, y si tienen alguna duda me preguntan. Para analizar la magnitud es el tamaño, ¿no? El tamaño y la evolución de las economías de un país. El indicador más común es el Producto Bruto Interno o el Producto Bruto Nacional. Hay varios países que usan el nacional, Argentina usa el Producto Bruto Interno, por lo general. Y este Producto Bruto es el valor de todos los bienes y servicios finales. ¿Se acuerdan por qué habíamos dicho finales? Hola. ¿Siguen ahí? Bueno, me quedé sin conexión. ¿Siguen ahí? Hola, ahí se me había desconectado. Así que ahí entramos de vuelta. No sé hasta dónde llegué, me quedé hablando solo. eh, sí, decime. Sí. ¿Alguien le puede explicar o le explico yo? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien entendió? La parte de arriba del ciclo. Mira, básicamente es así. Vos tenés una etapa de inflación, de expansión, perdón, y por lo general estas etapas bajas del ciclo, o sea, donde estás peor justo antes de recuperarte, hay mucha capacidad, perdón, mucha capacidad ociosa. Eso quiere decir que las fábricas y las industrias en general y cualquier empresa puede incrementar su producción sin la necesidad de hacer inversiones. ¿Por qué? Porque tiene empleados que están trabajando a media máquina porque tienen poco laburo, o porque tenés 10 máquinas y estás usando solamente la mitad porque hay poca producción. Entonces, incrementar la producción en este punto es muy barato. A las fábricas no les cuesta nada, solo prenden la máquina y contratan un empleado más. ¿Está? Por lo general, cuando llegas a este momento del ciclo económico, las empresas por lo general ya están más cerca de su capacidad máxima de producción.
digamos, su producción real es casi igual a su producción potencial. ¿Se entiende lo que digo? O sea que para poder producir más, o tienen que contratar más empleados, o tienen que comprar más máquinas, o tienen que comprar una fábrica nueva, o tienen que alquilar un depósito nuevo, y todo eso requiere muchísima más plata que simplemente prender una fábrica, una máquina que tenías apagada cuando estabas en este punto. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, todos los aumentos de demanda que se dan cerca de la parte baja del ciclo son fáciles y baratos de responder. Vos podés responder muy fácil y muy rápido y muy barato a aumentos de demanda en esta etapa del ciclo, pero acá, donde ya estás funcionando a toda máquina, y si estás a toda máquina, necesitas más máquina, digamos. Hay que poner un montón de plata, hay que producir más. Entonces, la verdad que es mucho más fácil y si bien es una decisión más cortoplacista, no solamente es porque es más fácil, sino también porque tarda, no sé, por ahí tenés que comprar una máquina que te viene de China y llega en 6 meses y la tenés que armar en 3 más. Entonces, no sé, aumentar la planta por ahí te toma un año. Pero como la demanda está tan arriba y está creciendo, eso genera inflación. ¿Está? El hecho de que la demanda esté creciendo mucho y que la oferta no pueda crecer tan rápido como la demanda, va a generar un exceso de demanda. ¿Sí? Y el exceso de demanda, como vimos el año pasado, genera inflación. ¿Está? Entonces, a medida que va creciendo la inflación, se van generando un montón de problemas. Cuando hay inflación, ¿qué pasa? Esto no para que lo estudien, pero sí para que lo tengan, digamos, para que entiendan por qué es tan mala la inflación. ¿Qué pasa en la inflación? Esto lo hablamos. Cuando vos tenés inflación y tenés plata, pesos en la mano y hay inflación, si vos no gastás esos pesos pierden poder de compra, ¿se acuerdan? Porque valen cada vez menos. ¿Sí? Si hay poquita inflación no es tan grave, pero si hay, a medida que va creciendo cada vez más la inflación, sí. Por otro lado, vos qué opciones tenés a consumir. Si tenés plata, ¿o qué podés consumir o qué? ¿Qué es lo opuesto a consumir? Invertir, perfecto. En verdad, ahorrar, pero la inversión es lo mismo que ahorro. O sea, ahorro es lo mismo que inversión. Lo que vos ahorrás en un banco, el banco a alguien se lo presta y lo invierte. ¿tá? Entonces, ahorro es igual a inversión. Eso es algo que después vamos a ver más adelante. Pero sí, si vos lo que no consumís lo ahorras. Y lo que no ahorras, salvo que lo guardes en el colchón, alguien lo está invirtiendo. Pero ¿qué pasa? Si la tasa de interés sube al ritmo de la inflación, cada vez es más caro invertir. ¿tá? La tasa de interés, ¿saben lo que es? Es el precio de la plata. Yo te presto plata y lo que vos me pagás a mí, porque te presto plata, es la tasa de interés. ¿tá? Si la tasa de interés es baja, no pasa nada. Eh, digamos, yo pido plata, me sale barato, después la pago. Ahora, a medida que empieza a crecer más la tasa de interés, por un lado al ahorrista le dan más ganas de ahorrar porque le pagan más por la plata que echa en el banco, pero por otro lado al inversor le sale cada vez más caro invertir. ¿tá? Entonces, por eso la inflación y la suba de tasas de interés en esta etapa del ciclo hace que el crecimiento, la producción frene, y cuando frena la producción, pero sube la demanda, cada vez hay más inflación y es una especie de círculo vicioso. Cada vez hay más inflación, menos producción, y eso, sí, sí, a grandes rasgos sí. Sí, cuando hay exceso de demanda, cuando hay más demanda que oferta. ¿tá? Y piénsenlo como, a ver, si bien es más complejo que esto, pero por ahora nos alcanza y nos sobra, piénsenlo como pensamos el año pasado. Si hay 10 personas que quieren mi producto y yo solo tengo 5, y bueno, se lo voy a dar a los 5 que más me quieran pagar. ¿tá? Entonces, solo eso hace que suban los precios. Y eso, bueno, va a hacer que eventualmente, si la oferta no se ajusta rápido a los crecimientos de demanda, va a generar una recesión por tema inflacionario. ¿tá? Eh, ¿Está bien? No me acuerdo quién me había preguntado al principio el tema. Bueno, volviendo a esto, no sé en qué momento se me cortó, pero esto lo habíamos llegado a ver. Básicamente el Producto Bruto, lo que les decía, es que es el valor, el Producto Bruto es el valor de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía. Finales quería decir los que eran bienes de consumo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan por qué solo medíamos los finales?
Claro, exactamente. Ya cuando tomás el valor del auto, estás teniendo en cuenta el valor de todos los componentes del auto. Así que cuando me dicen el PBI cuántos autos se midieron, ya no hace falta además sumarle cuántos parabrisas, cuántos asientos, cuánta palanca de cambio, lo que sea. ¿Tá? Y había varias formas de medir ese Producto Bruto, que podía ser interno o nacional, después nominal o real, y además le habíamos sumado al final un per cápita. Básicamente el PBI o Producto Bruto Interno medía todos los bienes finales que se producían adentro de una de las fronteras de un país, sin importar quién había producido esos bienes. Entonces, lo que decíamos es que esto tenía en cuenta toda la producción de fábricas de dueños de afuera que producían acá, como pueden ser las automotrices, Volkswagen, Toyota, Honda, Ford, lo que sea. Son todas compañías que los dueños no son argentinos, pero que tienen una planta en Argentina y fabrican acá, entonces todo eso forma parte del PBI, y no tenían en cuenta la producción de empresas argentinas que tenían fábricas en China, por ejemplo. Todo lo que producía China, todo lo que produce una empresa argentina en China, por más de que venga para acá, es una importación, no es una producción nacional. Entonces, en otras palabras, todo lo que es made in Argentina entra en el PBI, ya sea bienes o servicios. Por el contrario, el Producto Bruto Nacional no tiene en cuenta toda la producción de las compañías extranjeras que hacen adentro de Argentina, como las automotrices, pero sí tenía en cuenta toda la producción de empresas argentinas que tienen fábricas afuera. ¿Está bien? Lo que les decía es que en general en países como el nuestro, en los cuales la inversión extranjera es muy alta, o sea, la mayoría de la producción está financiada con plata de gente de afuera, el PBI es mucho más grande que el PBN. ¿Está bien? Nosotros vivimos más del PBI que del Producto Bruto Nacional. Yo voy avanzando, si les queda alguna duda, me suena. Sí. China tiene muchísimo más PBN que PBI, porque China es la fábrica del mundo. Todas las empresas de todo el... perdón. No, China tiene mucho más PBI que PBN, por lo que te estaba diciendo. Estados Unidos ya casi no fabrica en Estados Unidos. Todas las fábricas de las compañías americanas están en China. ¿Tá? Entonces el PBI de China va a ser enorme, pero gran parte de la producción que se hace en China, los dueños son de afuera. El que va a tener un PBN más grande que un PBI es Estados Unidos, o es Alemania, o es, no sé, ni idea, Francia, supongo. Que son países que sus compañías tienen fábricas en otros países porque son más baratas. ¿Tá? Porque el gran ejemplo es Estados Unidos y México. México tiene infinidad de fábricas que son, no sé si a alguno le gusta la música y usa instrumentos, está lleno de instrumentos hechos en México que son más baratos que los hechos en Estados Unidos. Sin embargo, Fender es americana, Gibson es americana y todas esas son americanas. Pero hay muchas fábricas que México está muy cerquita de Estados Unidos, está ahí nomás, entonces es casi como tener en Estados Unidos, pero la mano de obra vale la mitad. Entonces, el PBN de Estados Unidos va a ser enorme y el PBI va a ser un poquito más chico, si bien también es enorme. Y el PBI de México va a ser enorme por todas las fábricas que tienen de empresas americanas. ¿Está? ¿Está bien, Juaco? Bueno, yo voy siguiendo, cualquier cosa me van frenando. Después teníamos la diferencia entre PBI nominal y real. Básicamente acá teníamos un ejemplo donde siempre producíamos la misma cantidad de zapatillas, pero que el precio iba aumentando eh, a lo largo de los años. Entonces vos tenías una forma de ver el PBI en el cual veías que, sí, bueno, dale, tengan en cuenta igual que esto lo estoy grabando y lo subo después a clase. Entonces, si acá, una forma de verlo es que en el 2020 estamos facturando el triple que en 2010. ¿Por qué? Porque sea la plata que sea, antes era uno, ahora es dos y después fue tres. ¿Está? Sin embargo, vemos que siempre lo que estuvimos produciendo es la misma cantidad de zapatillas. Entonces, en el análisis del PBI nominal, o sea, a precios corrientes, hubo un crecimiento del 200%, mientras que un análisis del PBI real te da como resultado que tu producción no creció, que sigue siendo la misma,
¿Por qué es esto? Porque en el PBI nominal están impactando los precios, ¿está bien? Lo que se duplicó y después triplicó fueron los precios, no fue la cantidad de producción, ¿está bien? Después, bueno, acá había algunos ejercicios, algunos ejemplos un poquito más en detalle sobre lo mismo, y lo bueno de esto es que eran datos reales. Eh, un par de zapatillas en 2016 valía 1.000 pesos y en 2019 2.900. Y si suponemos que estas son las ventas de una empresa eh, que vende indumentaria, veíamos que en el 2016 facturó 53.300 millones de pesos y en 2019 105.000 millones de pesos. Esto nos daba un crecimiento del, o sea, no me acuerdo, un crecimiento, me falta acá el número. Ah, no, acá estamos haciendo la cuenta, no me embola. Básicamente lo que nos da es un crecimiento del 150 en el precio promedio y en la facturación, pero una caída del 20% en cantidades. ¿Está bien? Entonces, si bien nosotros teníamos un crecimiento del casi el 100% en facturación, cuando hacíamos el análisis del PIB real, o sea, multiplicando las cantidades de los 2 años por los precios del primer año, nos da una caída en la riqueza de la empresa. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Básicamente son las dos formas de ver la evolución de la... Claro, este es el real, como acá está resaltado. El anterior era el nominal, como también acá está resaltado. ¿Tá? Lo van a tener resaltado. Entonces vos ves que en términos nominales la facturación creció en 3 años un 100% casi, que si está medio distraído, si che, que bien le fue a mi empresa. Pero si te fijas qué pasó con las ventas en cantidades de bienes, cayeron un 21%. ¿Tá? ¿Estamos? Entonces, tu empresa está teniendo menos operaciones que antes. Seguramente en este tiempo los sueldos también subieron un 100%. Y vos solamente, perdón, los sueldos subieron un 149%, que es lo que subieron los precios. ¿Ven? Este era el precio promedio. Entonces vos estás pagando 150% más de precios con solamente un 100% más de facturación. Estás peor que antes. ¿Se entiende? Por más que hayas crecido en facturación, en términos nominales, en términos reales, generan menos riqueza que antes. Después, además, por último, respecto al Producto Bruto, habíamos visto lo que era el PBI per cápita, que en este caso el PBI, había acá algunos datos de la Argentina, si mal no recuerdo, hasta 2017, el PBI era de 637.000 millones de dólares y teníamos 44.3 millones de habitantes. Eso nos daba un PBI per cápita de 14.4 mil, o sea, de 14.400 dólares por habitante en la Argentina. Acá les hago una aclaración. Este dólar, este número sale de tomar el tipo de cambio oficial, con el cambio paralelo era de 9.000 más o menos. Pero bueno, ¿para qué nos servía el PBI per cápita? Les había hecho un ejemplo, una comparación con Uruguay. Si vos mirás Uruguay, tiene un PBI muchísimo más bajo que la Argentina, pero también tiene una población muchísimo más baja. Entonces, si hacías el PBI per cápita, o sea, toda la plata que produce Uruguay, dividido sus habitantes, te da un PBI per cápita más alto que Argentina. ¿Está bien? Entonces, si vos solamente mirás el tamaño del PBI, vas a decir, che, Argentina es un país mucho más rico que Uruguay. Pero si después ves entre cuánta gente tiene que distribuir esa plata a Uruguay, y bueno, por ahí no es tan así. Por ahí la cosa es un poquito más pareja, ¿se entiende? Básicamente, el PBI per cápita te va a servir para poder comparar, y esto lo digo entre comillas, pero para poder comparar la situación de bienestar y la riqueza de países donde hay mucha diferencia en PBI total y en cantidad de población. ¿Tá? Es una forma de poder comparar países totalmente distintos en términos geográficos. También habíamos visto lo que era la tasa de crecimiento del PBI, que esto es más un tema matemático que económico. La tasa de crecimiento es el porcentaje en el que varía el PBI de un año a otro. ¿Está bien? Y se calcula con esta fórmula. La tasa de crecimiento va a ser el PBI de un año dividido el PBI del año anterior, menos 1, y todo eso por 100. Si le pones por 100, le dibujás el número, el loguito de porcentaje acá al lado.
Si no lo multiplicas por 100, te va a quedar 0, y el crecimiento. ¿Tá? Si es un 20% y vos no lo multiplicás por 6, te va a dar 0,2. Está perfecto. Es una forma de leerlo. Si lo multiplicás por 100, tenés que aclarar que es un porcentaje. ¿Está bien? De hecho, por ciento quiere decir eso. Este número por cada 100. Entonces, acá había un ejemplo puntual de la Argentina. Este era el PBI real de la Argentina. Y abajo tenemos la tasa de crecimiento. Esto era un 4,66% de caída, ¿está bien? De 552 a 526,3 hay un 4,66 de caída. ¿De dónde sale este número? Hacer la fórmula que acabamos de describir. 526,3 dividido 552 me da 0,9534. Si a eso le resto 1, como dice acá, me queda menos 0,0466. Si a eso lo multiplico por 100, como dice acá, me da menos 4,66, que no es ni más ni menos que este crecimiento que está acá. ¿Ah? Si hacen lo mismo con los otros años, les debería dar estos números. Acá el PBI creció un 12,99, acá cayó un 6,7 y acá creció un 14,9. ¿Está? En todos los casos, las cuentas que se hicieron son estas. Después veíamos tema inflación. ¿Qué era la inflación? Era, bueno, acá este lo paso rápido, es un poco lo que vimos al principio haciendo el repaso. Les mostraba la diferencia entre el PBI nominal y el PBI real, y básicamente estos dos indicadores son distintos en etapas de inflación. En etapas donde no hay inflación deberían mantener cierta igualdad. Entonces, ¿qué es la inflación? El aumento sostenido del nivel general de precios. ¿Sostenido qué quiere decir? Que no es un salto en el nivel de precios una vez y después ya se queda, sino que todo el tiempo está creciendo. ¿Tá? Hoy, este mes un 2%, el mes que viene otro 2%, el mes que viene un 1,5%, el mes que viene 3%, y así todos los meses siguen subiendo los precios. Si no pasa eso, no estamos hablando de inflación. Puede haber un cambio en el nivel de precios por algún shock de algún mercado en particular que tenga efectos sobre todos los demás. Supongan que no tenemos inflación, pero que hay una devaluación del peso del 30%. Ese mes todos los precios de la Argentina suben un 30%. Pero el dólar no se devalúa más, entonces los precios no cambian más. ¿Eso es inflación? No. Hubo un cambio de precios en tal mes y el motivo fue devaluación. Bueno, ahora, si esa devaluación se da todos los meses y todos los meses se transfiere a precios, sí es inflación, ¿está bien? Como nos pasa a nosotros ahora. Y bueno, también otra característica que es importante es que es general. No es que hay algunos bienes que suben su precio, sino que todos los bienes de la economía ven que sus precios van subiendo. ¿Está bien? Entonces, se tiene que dar a lo largo del tiempo y en todos los precios de la economía. Si pasan esas dos cosas, estamos hablando de inflación. La forma típica de estimar la inflación es a través del índice de precios al consumidor, que en este caso es el IPC que calcula el INDEC en la Argentina, pero todos los países tienen algún índice de precios al consumidor. Básicamente es una medición y un seguimiento de cómo evolucionan los precios que pagan las personas cuando consumen. ¿Está bien? Hay otros índices de precios, por ejemplo, los índices de precios mayoristas o los índices de precios de insumos de la construcción, que miden cómo cambian los niveles de precios de ciertas industrias en particular. Pero si vos me dices, el índice, al igual que el PBI mide bienes finales, porque incluye todos los bienes intermedios, si vos medís los precios al consumidor, implícitamente estás midiendo cómo varían todos los precios de la economía, ¿tá? Porque los precios que paga el consumidor están formados por el precio de todos los insumos. Entonces, el IPC mide la variación de precios a través del tiempo de un conjunto fijo o canasta de bienes que sean representativos del consumo de la población. ¿Está bien? Una canasta, si no se acuerdan lo que era básicamente una elección de un conjunto de bienes. Yo elijo un montón de bienes que tienen que ser representativos, como dice acá, o sea, tienen que ser consumidos por todos o por la mayoría de la población a la cual estoy midiendo la inflación, o sea, en el caso de la Argentina, los argentinos. En ese caso, la canasta para medir el IPC no va a incluir el precio de las computadoras Mac o los autos Rolls Royce, sino que va a medir, no sé, lo que vale un Gol y
la computadora más básica que exista, ¿está? O una netbook o algún celular barato, ¿está bien? Algo que use la mayoría de la población argentina. Entonces, acá habíamos hecho una aclaración respecto a los índices, que un poquito ya la hablamos cuando veíamos el tema del crecimiento. Cuando hablamos, decimos que algo es del 100%, quiere decir que, digamos, todavía tenés 100 partes de 100 partes posibles, ¿está? Quiere decir que tenés algo completo. 100% se usa para decir algo que es completo, ¿no? Si vos decís que me queda el 80% de mi sándwich, quiere decir que si el sándwich lo podía dividir en 100 pedazos, hay 20 que ya te comiste y te quedan 80, ¿está bien? Y además, este 100 sobre 100, si vos lo simplificás matemáticamente, es igual a 1. Lo que quería que vean acá es que cuando hablas de índices o de crecimientos, decir que algo creció 1 quiere decir que creció un 100%. ¿Tá? Si el crecimiento del PBI es 1 o 100% es lo mismo. O si es 0,2 o 20% es lo mismo. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, volviendo al IPC, la canasta de productos va a incluir productos de todas estas categorías de productos, porque son las que se necesitan para tener una vida normal. La canasta obviamente va a incluir la canasta básica, que la canasta básica viene a ser los productos sin los cuales en teoría no se puede vivir, ¿no? Alimentos, ropa, hogar, etc. Y una vez que definiste la canasta, o sea que elegiste todos los productos que vas a medir sus precios, tenés que elegir un periodo base. ¿Qué era el periodo base? Es el periodo del cual tomaste los precios a los cuales con los cuales vas a comparar. ¿Tá? O en otra palabra, son los precios que vas a usar para calcular el PBI real. Por ejemplo, toda la producción de este año se multiplica por los precios de diciembre de 2016, los precios que tenía el IPA 100 en diciembre de 2016, y eso me da el PBI real. ¿Tá? El PBI a precios constantes. Y en términos del IPC, yo todos los meses voy a sacar los precios de todos estos bienes y los voy a comparar con los precios que tenía en diciembre de 2016. Y eso me va a dar el índice de ese mes. ¿Está bien? El IPC de ese mes va a ser una comparación de los precios de ese mes con los del año base. Perdón, me dio un poco la garganta. Entonces, acá habíamos hecho otro caso real. Estos eran precios de diciembre de 2016, el año base, y los precios de abril de 2020. Como diciembre del año base, yo a todos el índice, el IPC de diciembre es igual a 100% o 1. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero sacar el IPC de abril, ¿qué tengo que hacer? Agarrar el precio de abril, dividirlo por el precio de diciembre y multiplicarlo por 100. ¿Está? Entonces, 33 dividido 10,5 me da 3,1429. Si lo multiplico por 100 me da 314. Entonces, el índice de precios de la harina en abril del 20 de este año, digamos, era de 314. ¿Qué quiere decir esto? Que salía 214% más cara que en diciembre de 2016. ¿Tá? Vos miras cualquiera de estos números y te podés dar una idea cuánto subió de precio respecto del año base. ¿Está? Entonces, acá es lo que decía recién. Si vos querés saber cuánto creció, dividís el índice que acabas de calcular por el año base y le restás 1. Que esto no es ni más ni menos que la misma cuenta que hacíamos para la variación del PBI. Bueno, para saber cuánto varió el IPC, dividís el año que estás comparando respecto de con cuál lo estás comparando y le restás 1. Esto lo podés hacer con cualquier índice, por más que no sea el año base. ¿Tá? Si vos querés comparar abril con marzo de 2020, agarrás los índices de abril, los dividís por los de marzo y le restás 1 y te va a dar el crecimiento que tuvieron los precios en ese mes. ¿Sí? Esa va a ser la inflación que hubo en abril. En este caso, acá tenemos la inflación que hubo desde diciembre de 2016 hasta abril de 2020. ¿Se entendió eso? Después, bueno, acá
Acá hay algunos ejemplos de cómo es la estructura del PBI. ¿Se acuerdan que les había dicho que era un promedio ponderado? Esta vez no lo dije, pero está ahí adelante. Ponderado quiere decir que no todas las categorías tienen la misma importancia. ¿Por qué? Porque las personas consumen mucho más de alimentos y bebidas no alcohólicas que de bebidas alcohólicas y tabaco. Entonces, los crecimientos de precios, ¿tá? Los crecimientos de precios en este rubro impactan mucho más sobre la canasta de consumo que los aumentos en bebidas alcohólicas. ¿Tá? Otro rubro que pesa muy poco es bienes y servicios varios. Bienes y servicios varios, piensen en una empleada doméstica. Ustedes probablemente en todas sus casas haya, pero en el, no sé, por lo menos 60-70% de las casas del país no debe haber empleadas domésticas. De hecho, en el 50% del país viven las empleadas domésticas que trabajan en sus casas. ¿Tá? Entonces, lo que varía el salario de una empleada doméstica no es importante para el resto del país, no es representativo para el consumidor argentino. Entonces, ese rubro, otro servicio sería, no sé, el corretaje financiero o lo que te cobra, no sé, remises. La verdad que hay poca gente que todos los meses se toma un remis. Entonces, cada rubro tiene su importancia y la inflación de cada uno de esos rubros va a estar ponderada por la importancia que tiene ese rubro en la canasta. ¿Está bien? Y eso te va a dar un porcentaje ponderado, que es lo que varió el nivel de precios en el periodo que estás analizando. Estos son los IPCs acumulados para todo el 2019, comparándolos con 2018, creció la inflación fue un 33%, un 53%. ¿Está bien? ¿Se entendió? Lo mismo pasa a nivel regional. Acá, como les mostraba, es el PBI del Gran Buenos Aires. Estos precios están relevados en Buenos Aires. Cada zona del país tiene su propio IPC y va a tener una ponderación para calcular el IPC nacional. Básicamente, esta ponderación está relacionada con la cantidad de población que tiene cada una de las zonas. Las zonas que tienen más población van a incidir más en el PBI nacional, en el IPC nacional. Las poblaciones que tienen menos, como la Patagonia o el noroeste, van a incidir menos, porque afectan a menos personas, tan simple como eso. Y después acá tenían para cada uno de los años, cada diciembre, el valor del IPC. Entonces, si vos querés saber la inflación que hubo en 2018, agarrás el IPC de 2018, lo dividís por el de 2017, le restás 1. Si querés, lo multiplicás por 100 o no, pero eso te va a dar el porcentaje en que varió el IPC desde diciembre de 2017 a diciembre de 2018. ¿Está bien? Por eso puse acá todos los diciembre. Y bueno, a partir de acá puse solamente los que estaban disponibles este año. ¿Tá? Lo mismo podés decir que qué bueno que Dean se sumó, vio toda la clase. ¿Cómo es? Así que bueno, básicamente inflación es eso, y después lo que vimos hoy, que no sé si hace falta repasarlo. Le voy a subir el video a Classroom, salvo que tengan alguna pregunta ahora puntual que quieran ver. Y bueno, acuérdense que la clase que viene les voy a poner un forms para tener alguna nota de este tema. ¿Vale? ¿Alguna? No, no hay drama, Beltrán. Está todo bien. Ahí, como les decía, ahora les subo el video. Y bueno, ahora se los voy a agendar, pero la semana que viene hacemos un multiple choice con nota. Se los voy a subir por forms. Va a ser fácil, repásense la presentación que también se la voy a subir, pero si no, el video que subí de hoy es un repaso de es el tema, entre comillas, nuevo, que es muy cortito, de hoy, y el repaso de todo el resto. Si tienen alguna duda me la mandan por mail, y bueno, nos vemos la semana que viene. Sí, dale. Los que quieran hacerme consultas, ahora aprovechen. Sí, 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 estaba al tanto. Sí, pelota, por. Sí, sí, ya nos avisaron. Así que no hay problema. Me emocioné, pensé que me ibas a hacer alguna consulta. Explico tan bien que no hace falta, ¿no?
Bueno, chicos, repasen. Es fácil, no le deberían dedicar mucho tiempo. Lo que sí les recomiendo que traten de no hacerlo a última hora por si tienen alguna consulta y me preguntan. No estoy todo el día con el mail, pero una vez por día por lo menos lo miro. Así que si me hace una consulta el último día de la tarde, lo más probable es que no se las conteste. Pero bueno, eso. Debería ser muy fácil. ¿Vale? Ahora soy chicos. Chao, chao.